Buenas tardes, mi nombre es Viviana Catalina Prieto de Ales, soy estudiante de Psicología de segundo semestre en la Universidad de la UNAD y pertenezco al CIAT de Acacías. Les voy a hablar sobre la memoria y la atención. La memoria. La memoria es la capacidad mental que posibilita a un sujeto registrar, conservar y evocar las experiencias, ideas, imágenes, acontecimientos, sentimientos y más, es decir, que es un proceso psicológico que sirve para almacenar información. Dicha información puede ser recuperada unas veces de forma voluntaria y consciente y otras de manera involuntaria. Tenemos las fases de la memoria, que es la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria sensorial es la capacidad de registrar las sensaciones percibidas a través de los sentidos. La memoria a corto plazo es el sistema donde el individuo maneja la información a partir de la cual está interactuando con el ambiente. Aunque esta información es más duradera que la almacenada en las memorias sensoriales, está limitada a aproximadamente 30 segundos si no se repasa. También tenemos la memoria a largo plazo. Esta memoria es un almacén al que se le hace referencia cuando comúnmente hablamos de la memoria en general. Es donde se almacenan los recuerdos vividos, nuestros conocimientos acerca del mundo, imágenes, conceptos, estrategias de situaciones, etc. También tenemos las estructuras subcorticales. Tenemos el cerebelo y la amígdala. El cerebelo es una estructura localizada en la parte posterior del cerebro, cerca de la médula espinal. Se asemeja a una versión en miniatura de la corteza cerebral, da una superficie ondulada. La amígdala se encuentra situada bajo el hipocampo en el lóbulo temporal medial. Como otros núcleos cerebrales, se trata de una estructura doble, presente en ambos hemisferios cerebrales. También tenemos las estructuras corticales, que es el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital. Bueno, el lóbulo frontal, que es el de azul, está ubicado al frente de cada hemisferio cerebral, delante de los lóbulos parietales, de los que los separa la corteza motora primaria, que controla los movimientos voluntarios de partes del cuerpo, específicamente se asocia al giro presental. El lóbulo temporal. Se ocupa una región de la corteza cerebral localizada bajo la cisura de Silvio, en ambos hemisferios cerebrales. Esta zona de la corteza cerebral está más estrechamente asociada en la memoria, concretamente con la memoria autobiográfica. También tenemos el lóbulo parietal. Se enclava entre cuatro fronteras anatómicas cerebrales, estableciendo una división entre los cuatro lóbulos, que es el de amarillo. Y por último tenemos el lóbulo occipital, que es el de rojo. Es el más pequeño de los cuatro lóbulos de la corteza cerebral humana y se localiza en la parte posterior de la cabeza en el área del prosencéfalo. Las enfermedades de este podría ser la lesión cerebral adquirida, la agnosia y el Alzheimer. La lesión cerebral adquirida es la lesión cerebral. Es una lesión en las células del cerebro que se produce después del nacimiento o puede ser adquirida con el paso de los años. La agnosia es la incapacidad para reconocer ciertos objetos, personas o sonidos, en causa generalmente por daño al cerebro, más comúnmente en los lóbulos occipital o parietal o por un trastorno neurológico. También tenemos el Alzheimer. Se entiende que esta enfermedad es una de las que más le da a todo el mundo, ya que aproximadamente el 1.5% de la población está afectada por la enfermedad del Alzheimer. Ahora tenemos la atención. La atención se entiende que la atención es una cualidad perceptiva que funciona como filtro de los estímulos sensoriales. La atención permite evaluarlos y priorizar aquellos estímulos que consideran más importantes. Los trastornos de este podría ser el trastorno del estado de ánimo, los trastornos de ansiedad, los impedimentos para el aprendizaje y trastornos psiquiátricos. Los trastornos del estado de ánimo, muchos adultos
con trastornos por déficit de atención e hiperactividad también tiene depresión, trastornos bipolar u otro trastorno del estado de ánimo. Los trastornos de ansiedad se presentan con bastante frecuencia en los adultos, con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Otros trastornos psiquiátricos, los adultos con trastornos por déficit de atención e hiperactividad tienen un mayor riesgo de sufrir otros trastornos psiquiátricos como trastornos de personalidad, trastornos explosivo intermitente y trastornos por uso de las sustancias. Por último, tenemos los impedimentos para el aprendizaje. Los adultos con trastornos por déficit de atención en hiperactividad pueden obtener una puntuación más baja en las pruebas académicas de lo que debería por su edad e inteligencia y educación. Los tipos de atención serían la atención interna, la atención externa, la atención abierta, la atención encubierta, la aerosol, la atención focalizada, la atención alternante y la atención auditiva. Entonces, la atención interna, la capacidad de presentar atención a procesos internos mentales o sensoriales o sensaciones. La atención externa se trata de la atención causada por estímulos que provienen del exterior de nuestro entorno. La atención abierta está acompañada de respuestas motoras que en este caso nos facilitarán la acción de atender. Por ejemplo, girar la cabeza y mirar a una persona cuando nos habla. La atención encubierta. Esta capacidad nos permite presentar atención a estímulos sin que aparentemente dé la sensación de estar llevando a cabo esta acción. La aurusal hace referencia a nuestro nivel de activación y al nivel de alerta. Así estamos o dormilados o energéticos. La atención focalizada se refiere a la capacidad de centrar nuestra atención en algún estímulo. Y la atención alternante consiste en la capacidad de cambiar el foco atencional entre dos o más estímulos. La atención auditiva es la capacidad de atender a estímulos que percibimos a través de nuestros oídos. Las características de la atención es la atención sostenida, la atención selectiva, la atención dividida, la atención activa y voluntaria y la atención activa e involuntaria. La atención sostenida hace referencia a la persistencia de la atención en el tiempo para concentrar en una tarea antes que empiece a cometer errores. La atención selectiva es la capacidad de un organismo para concentrarse en una sola fuente de información, desechando otros estímulos que pueden interferir. La atención dividida consiste en los procesos que un sujeto pone en funcionamiento para atender en modo simultáneo varias demandas del ambiente que se presentan a la vez en un momento o tareas dadas, distribuyendo los recursos atencionales entre las actividades o estímulos. La atención activa involuntaria, cuando se orienta y proyecta mediante un acto consciente con el fin de utilidad práctica y en su amplificación buscando aclarar o distinguir algo. Y por último tenemos la atención activa o involuntaria. Es atraída sin esfuerzo, como un simple movimiento de una hoja que nos llama la atención. Muchísimas gracias.